He sido guiado por Dios a desarrollar con ustedes un tema esta semana que, como se los envié por el WhatsApp y como coloqué en mi Facebook, lo titulé Puestos los ojos en Jesús. Diga conmigo, diga: yo voy a poner los ojos en Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es el autor, pero Él es el consumador de mi fe. En otras palabras, como lo dijimos el sábado, Jesús es el centro de la fe. Jesús es el fundamento de la fe y Jesús es la meta de la fe. La pregunta es: ¿en cuál Jesús vamos a poner nuestros ojos? Y ahí empieza el mensaje de esta noche, que lleva por título El otro Jesús. Existen muchas versiones de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Estas versiones varían de acuerdo a la de acuerdo a la persona que las usa. Pero hay una autorizada. Diga conmigo, diga: entre todas las versiones. Diga: entre todas las versiones hay una autorizada. Pero hay una autorizada, hay una real, una que no es, por cierto, muy popular, a la gente no le gusta, pero que es la única versión de Jesús autorizada. ¿Y a qué versión se refiere? Me refiero a la versión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me refiero a la versión de Pablo, Pedro, Judas y Santiago. Me refiero a la versión del Antiguo Testamento, a la versión de la ley, a la versión de los profetas y a la versión de los salmos. En una sola palabra, me refiero a la versión escritural, la única que es real. Usted y yo no podemos poner los ojos en Jesús si el Jesús que se nos está presentando no es el Jesús de las Escrituras. Voy a decir algo con mucho respeto, respetando la identidad religiosa de cada persona, pero el Jesús de las imágenes no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los cuadros del corazón de Jesús, ese no es Jesús real. Por cierto, ese fue un judío contratado para hacer ese cuadro en el siglo VI. Ese no es el Jesús que nosotros predicamos y que yo esta semana le voy a predicar a usted. ¿Cuál Jesús predica usted, pastor? No es el Jesús ni de la filosofía, ni de la sociología, ni de la psicología, sino el Jesús de la Escritura. Yo quiero que usted diga eso conmigo, diga: el Jesús de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo es una persona que ha sido por épocas ocultado, tergiversado y manipulado. ¿Cuántas guerras hicieron en nombre de Jesús que ninguna Él avaló? ¿Cuántas masacres se han hecho en nombre de Jesús que nunca Él ha tenido que participar en eso? ¿Y a cuánta gente le han robado? ¿A cuánta gente le han mentido y han manipulado en ese nombre? Y Jesús no aparece por ninguna parte. ¿Sabe por qué? Porque, como dije en mi introducción, la versión depende del que la usa. Si usted tiene al frente a un manipulador, entonces él usará versiones de Jesús acomodadas para sacarle su dinero o para manipularlo de acuerdo a la intención. Pero si lo que usted tiene al frente es una persona que quiere ser fiel a la Escritura, entonces él le va a mostrar a usted todo el consejo de Dios con respecto a Jesús. Por eso no se pierda los 3 servicios de esta semana. Nuestro Señor Jesucristo es una persona que ha sido por épocas ocultado, tergiversado y manipulado, pero que se ha mantenido en la cúspide por cuanto es imposible esconderlo. La muerte intentó y no pudo. Al tercer día se le levantó. Así, en esta noche y por esta semana deseo compartir con ustedes el mensaje titulado El otro Jesús. Diga conmigo, diga: voy a poner mis ojos en el otro Jesús. ¿Cuál es el otro Jesús? El de la Escritura. Para esta semana, en los 3 mensajes que voy a compartir con ustedes, quiero que tengamos en cuenta 4 pasajes fundamentales para nuestro cometido. Hoy le predico el primero, el jueves le predico el segundo y el sábado le predico el tercero y el cuarto pasaje. En primer lugar, en esta noche quiero que usted abra su Biblia a Lucas capítulo 22 versículo 37. Lucas capítulo 22 versículo 37. Está hablando Jesús en la última cena y dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos.
Se está refiriendo a la crucifixión. Y después dice en la última frase del versículo: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Diga conmigo, diga: lo que se escribió de nuestro Señor tiene cumplimiento. Tengamos en cuenta el contexto de estas palabras. Es la última cena con sus discípulos. Ya había anunciado por tercera vez su muerte. Ya había anunciado a esta altura la traición de Judas. Ya había anunciado la negación de Pedro. Y aquí está preparando al resto de discípulos para la hora de prueba que va a vivir. Diga conmigo, diga: Jesús enfrentó la prueba. ¿Y sabe por qué enfrentó la prueba? Porque la prueba había sido descrita por su Padre. Y Jesús lo sabía, porque lo que está escrito de mí, dijo él, tiene cumplimiento. Cuando les prediqué el mensaje este sábado pasado, hace 8 días atrás, de que te tienes que levantar a pesar de la contradicción de los pecadores, yo les mostré a ustedes en la vida de Jesús 10 momentos, 10 formas de contradicción, 10 formas de hostilidad que nuestro Señor enfrentó en la Escritura. Y recuerdo que cuando finalicé el punto les dije: ¿quién nos mintió a nosotros? ¿Y quién nos engañó de tal forma que nos dijo que nosotros íbamos a vivir una vida sin contradicción en esta tierra cuando nuestro Señor la vivió? Y aquí lo tenemos en la última cena, cenando con el que lo iba a negar, cenando con el que lo iba a traicionar, anunciando lo que le iba a pasar. ¿Y sabe cómo lo encerró todo? Con una sola frase. Diga conmigo, diga: una sola frase. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo que más me impacta de sus palabras es la conciencia que nuestro Señor poseía sobre su vida. ¿Cuál era esa conciencia? Que todo lo que Padre Jehová había predicho sobre él en los profetas se iba a cumplir. Nuestro Señor era un hombre de la palabra. Nuestro Señor leía las Escrituras todos los sábados. Así que en muchas oportunidades él tuvo que leer a Isaías 53. En muchas oportunidades él tuvo que leer el Salmo 22. Y en muchas oportunidades, al leer estos pasajes, él se tuvo que identificar primero en Isaías con el siervo sufriente de Jehová, y en el Salmo 22 con aquel que iba a ser crucificado. El Salmo 22 describe paso por paso los cuadros de la crucifixión. ¿Sabes qué me impacta? Que Jesús nunca renegó de eso, porque Jesús sabía que lo que el Padre había escrito de él por medio de los profetas se iba a cumplir. Yo no entiendo la actitud de muchas personas que se autoproclaman cristianos, creyendo que solo unas partecitas positivas de la Escritura se van a cumplir de usted. No, mi querido hermano, ni mi querida hermana, todo lo que Dios ha dicho sobre usted en su santa palabra también se va a cumplir. ¿Vio los pocos amenos que hay? Si tercera de Juan 2 se cumple: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, también se va a cumplir Santiago capítulo 1 versículo 2. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El que inspiró a Santiago a escribir que pasaríamos por pruebas de fe para que nuestra paciencia se perfeccionara y fuéramos gente madura, fue el mismo que inspiró al apóstol Juan a decirnos que también nos iba a prosperar, nos iba a dar salud y iba a bendecir nuestras almas. No hay dos Biblias y no hay pasajes positivos y negativos. No, todos los pasajes son positivos. ¿Por qué? Porque los inspiró el Santo Espíritu de Dios. Yo no entiendo qué me está pasando. Hermano, lo que le está pasando es normal. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12: no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera.
Pero ¿por qué en la iglesia me quieren hacer tropezar? Porque Jesús dijo en Lucas 17:1: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿Seguro? Usted podría levantar hoy la mano y decir: yo soy cristiano. ¿Y usted por qué no dice? A la 1, a las 2, a las 3. Entonces todo se va a cumplir sobre usted. Yo sé por qué algunos levantaron la mano, pero aunque usted no levante la mano, si usted es de Cristo, también sobre usted se va a cumplir. Oh, aleluya. Para nuestro Señor Jesucristo, la escritura era central completamente para su vida. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Lo leo en la Reina Valera y luego en la nueva traducción viviente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Usted quiere conocer a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Es una persona sometida completamente a la escritura. No hay tal cosa que el Espíritu Santo en un sueño, en una profecía, en una visión o en cualquier cosa que usted se invente, lo va a llevar a usted a hacer cosas contrarias a lo que él inspiró en la Biblia. Yo tuve un sueño, cuente el sueño, y de acuerdo a lo que la Biblia determine sobre su sueño, podemos llegar a pensar que su sueño es de Dios o simplemente es el resultado de una indigestión estomacal. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En la nueva traducción viviente, esos dos versículos dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿Oyeron los que dicen que el Antiguo Testamento no está vigente? ¿Oyeron los que dicen que la ley de Moisés no está vigente? La ley de Moisés sí está vigente, porque la ley de Moisés cumple un propósito por el cual Dios la dio. La Biblia dice que por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el diagnóstico de Dios para la humanidad. Sin la ley no sabemos de qué ser salvos. ¿Sabe qué es la ley? La ley es el médico que a usted lo espera para diagnosticarle si tiene o no tiene COVID. Esa es la ley. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿A qué vino Jesús? ¿Los propósitos de quién? Del Padre. No, ahí no está hablando del Padre. ¿Los propósitos de quién? De la ley. ¿Sabe qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Usted sabe por qué usted y yo no tenemos que ofrecer becerros, carneros, ovejas y chivos? Porque ya Cristo en su sacrificio cumplió eso. Por eso, si usted no conoce la ley, usted no entiende para nada el Calvario. Aleluya. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Por eso es un disparate decir que el evangelio de la gracia es contrario a la ley de Moisés. El evangelio de la gracia no es contrario a la ley de Moisés. El evangelio de la gracia es la otra parte, la otra cara de la ley de Moisés. La ley te dice: eres pecador, vas para el infierno y yo no te puedo salvar. Pero la misma ley que te condena te toma de la mano y te dice: pero te voy a mostrar a quién sí te puede salvar a pesar de tu pecado. Y dice la Biblia que la ley es nuestro ayo, nuestro forjador, nuestro formador, que nos toma y nos lleva a Cristo. Entonces, si la ley es eso, ¿por qué lo crucificaron? Porque no entendían la ley. Porque 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que sobre Israel quedó un velo para que no entendieran. Recuerde que los fariseos nunca pelearon con Jesús por la ley, pelearon por las tradiciones.
A los fariseos no les importaban los mandamientos de Dios. A los fariseos les importaban que se guardaran las tradiciones. Había un libro, creo que era el Tanakh, si no estoy mal. Si el libro se llama de otra manera, no me diga falso profeta, porque no me alcanza la memoria para todos los nombres. ¿Qué era el Tanakh? El Tanakh era los comentarios que los rabíes hicieron sobre los mandamientos de Dios. Por eso es que en Marcos capítulo 7 Jesús dice: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por guardar esta tradición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Esdras? Cuando regresó con los cautivos de Babilonia, Esdras se dio cuenta de una falencia que había en el pueblo. La gente no entendía el mandamiento. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Comenzó a desmenuzar el mandamiento y comenzó a comentar el mandamiento. Y de ese buen propósito surgió la tradición de los ancianos. Y llegó a tal punto que la tradición de los ancianos, o sea, lo que ellos comentaron sobre la ley, se convirtió en algo más importante que la ley misma. Eso mismo le pasa a la iglesia evangélica y eso mismo le pasa a la iglesia católica. Si usted va al magisterio de la iglesia católica, ellos le dicen: no, señor, nosotros somos los que interpretamos la Biblia. La Biblia no se puede interpretar a sí misma. ¿Por qué? Porque los seres humanos, católicos, rabinos, evangélicos y todo, siempre somos lo mismo. Por eso en esta noche mi mensaje para ustedes es: cómprese una Biblia o descargue en su celular la Biblia, y usted, con un buen español, en una versión moderna, usted conviértase en un asiduo lector de las Escrituras. ¿Por qué, pastor? Para que usted jamás se deje engañar. Les dije el sábado y se lo repito hoy. Yo le dije a la de Belén, la que le he contado tantas veces: a mí no me han engañado ni me han quitado nada. ¿Sabe por qué? Porque yo leo la Biblia. Entonces, cuando alguien viene con sus cosas y sus tonterías a tratar de engañarme, yo le digo: muéstrame verso y capítulo. No, yo no le puedo comprobar esto en la Biblia. Entonces cállese. Mi fe, la mía, la personal, es una fe limitada a la Escritura. Isaías dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta mañana mi cuñada me mandó al WhatsApp una noticia de una iglesia, no sé si es evangélica o qué será, en Atlántico, que están metidos es que en un ayuno, que porque según ellos el 28 de enero, o sea el jueves, viene Jesús por ellos, y ya vendieron las cositas, ya las regalaron. Pero ¿sabe por qué a la gente le pasa eso? Porque no leen Mateo 24, el día y la hora nadie la sabe. Imagínense, vendieron las cositas. No, por lo menos unos los vendieron, los otros las regalaron. Por ahí ya el gobierno está pendiente de que no vaya a ser un envenenamiento masivo o un suicidio, gracias, un suicidio colectivo. ¿Por qué se ríe si así ha pasado en la historia? Un loco le dice a otros locos que a él se le reveló el día de la venida de Jesús, le creen. Y cuando no viene les dicen: no, él no va a venir, sino que nosotros vamos a ir para donde él, y se matan. ¿Usted cree que eso no ha pasado? Bueno, ha pasado así. Ha pasado más veces de las que queremos. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque la gente dice: no, lo que el pastor me predique y lo que el pastor me diga, yo lo hago ciegamente. Vas para el infierno. Y si el pastor se equivoca: pastor, usted se puede equivocar. Yo causo extraterrestre, parezco, pero no soy.
Usted tiene que leer la escritura. ¿Y sabe por qué? Porque si usted lee la escritura, como se lo dije el domingo a un amigo mío en Medellín, si usted lee la escritura, usted quiere un criterio para saber qué le predican, si lo que le predican es de Dios o no es de Dios. Yo no escucho al 94% de los predicadores de internet. Yo no los oigo. Voy pasando así. Y la gente que no conoce la escritura dice soberbia. No es soberbia, es conocimiento. Yo le pregunto aquí a las mujeres que saben cocinar. Ya ninguna sabe cocinar. Entonces no me diga que me va a invitar a su casa y que el pastor venga para que almuerce en mi casa, porque si usted no sabe cocinar yo no voy a ir, porque la mía sí sabe. Aquí hay mujeres que saben cocinar, ¿sí o no? Cierto que usted sabe quién sabe, perdón, cierto que usted sabe quién no sabe cocinar. Por ejemplo, si yo a usted la invito a almorzar y yo le digo, le voy a preparar una deliciosa comida, no se la coma. No, yo sé predicar, pues yo no sé cocinar. Si yo me invito a mí mismo a comer, yo digo mí mismo, no, dejémoslo para más adelante. Pero míreme, pero si aquí ciertas abuelitas me dicen a mí, pastor, les preparé frijoles, mándelos, gloria a Dios. Aquí hay gente que me pregunta, ¿quiere? Yo dije, claro, ¿cómo que si quiero? Mande eso ya. ¿Y por qué? Porque yo ya probé la sazón. Bueno, lo más parecido a la predicación es la preparación de una comida. ¿Cuántos aquí algún día han comido maluco? Una comida maluca. Es muy bueno comer maluco. Una vez nos metimos el pastor Abelino y yo por allá en Medellín. Un hambre como a las 4 de la tarde. Veníamos de una visita. No nos dieron ni las gracias. Wow. Un hambre. Y yo le dije a Lino, mira ese restaurante. Y Lino dijo, ¿qué más vamos a hacer? Transidos del hambre nos metimos en el restaurante. Pedimos unos frijolitos con arrocito y chicharrón. En esa época podía comer más chicharrón. Amor, eso pasó por hace 15 años. Nos sacan la sopa y nos sacan el arroz. Hija, ¿ustedes algún día han visto engrudo? Yo le dije, Lino, ¿será que no lo cobran si nos paramos y nos vamos? Pastor, ¿usted qué hizo? No me lo comí. Llegué a la casa como a las 11 de la noche ese día, con hambre, pero con el estómago sano. Yo dije, si uno le come ese arroz, uno se va de cajón. Bueno, así hay predicaciones. Y esta noche les voy a enseñar una cosa que les va a salvar la vida para siempre. ¿Lo quiere recibir? Aprenda a discernir el espíritu de la palabra en un hombre. ¿Qué es eso? El espíritu de la palabra es sencillamente porque Dios dio el mandamiento. Usted se va a ir para el infierno porque usted vino de sudadera a la iglesia. Y eso es pecado. Eso es mentiras. Eso no es verdad. No se puede colocar ropa de mujer el hombre. Claro. ¿Cómo la va a colocar? La ropa de mujer es para las. Ustedes son muy inteligentes. Si todos en esa época que dieron el mandamiento tenían abatones y túnicas, pero había túnicas para mujeres. ¿Vio? Así como hoy hay blue jeans para mujeres. ¿Vio? Usted tiene que aprender a discernir el espíritu del mandamiento.
¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? El día de reposo se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Ustedes convirtieron el día de reposo en una carga. Esto de oír la palabra es un arte. La gente cree que es venir, sentarse ahí y ya. No, papito, usted tiene que desarrollar criterio. Pero usted nunca va a desarrollar criterio si usted no lee la Biblia. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, dice Jesús: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Nuestro Señor Jesucristo era el Verbo eterno, la palabra eterna por excelencia, manifestada en carne y sangre. Por lo tanto, Él y las Escrituras son uno. Estas palabras me revelan que no puedo pretender como cristiano que solo parte de la Escritura y no su todo se cumplan en mí. Y ese es un gran problema en la predicación moderna. Yo no me puedo dedicar a esta iglesia a predicarle prosperidad, 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 o pobreza, o pobreza, o pobreza, o infierno, infierno, o simplemente cielo, cielo, cielo. No, porque los vicios. Pablo dijo que él predicó todo el consejo de Dios. No podemos elegir la parte de la Escritura que según nuestra apreciación nos convenga más. En uno de mis tantos grupos en Medellín, yo conocí a una señora que según ella era cristiana hacía 40 años. Y yo le dije: wow, tremendo. Pero nunca he leído otra cosa que los salmos. Y yo le dije: ¿cómo así? Sí, porque a mí las otras partes no me gustan. A mí solamente me gustan los salmos. Y entonces, ¿cómo usted tiene fe? El apóstol Pablo nos enseñó algo parecido en Hechos 20, en el discurso de despedida con los líderes de Éfeso. Versículos 20 y 21. Hechos 20, 20 y 21. Va lo que dice Pablo: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una sola pregunta: si Pablo predicó arrepentimiento, ¿por qué en algunas congregaciones y por qué algunos ministros jamás lo predican? Una pregunta: si Jesús predicó arrepentimiento y predicó fe, ¿por qué no se predica? ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que acomodarme a la necesidad y al deseo de la gente. 1000 veces no. Yo tengo que decir en este púlpito lo que el Espíritu Santo y la Escritura dicen que ustedes tienen que recibir. Tanto los predicadores como los oyentes tenemos que comprometernos con la totalidad de la revelación de Dios. Para el apóstol Pablo, lo útil era el mensaje de arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos pasar en esta iglesia un año sin mencionar el arrepentimiento? ¿Cómo podemos pasar esta iglesia un año sin mencionar la fe? Hey, ¿cómo podemos pasar en esta iglesia un año que son 156 predicaciones y ni siquiera mencionar el nombre de Jesús? Entonces esto no es iglesia, esto es un centro de yo no sé qué. Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me sea sincero. ¿Usted cuando muera aspira a ir al cielo? Entonces usted no necesita un conferencista. Yo le puedo recomendar excelentes conferencistas, sobre todo uno, Mario Alonso Puy. Y no son conferencistas de esos de 3 pesos de pensamiento positivo. No, son gente que sabe, son gente de ciencia. A ese hombre fue el primero que yo le oí de las 9 inteligencias humanas. O sea, estamos hablando de gente de peso pesado, si usted quiere escuchar algo bueno. Pero yo no soy un conferencista. No, yo soy un pastor. Yo no soy un conferencista. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Yo no tengo por qué llenarlo a usted de información. Yo tengo que escribir
la palabra de Dios en su corazón. ¿Y cómo la voy a escribir? Predicándosela. Por eso usted tiene que tener criterio a que viene aquí. Ay, es que a mí me gustaría que el pastor no usara tantos versículos. No puedo, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es escribir en tu corazón y en tu alma la palabra de Dios. Y ustedes tienen que identificar el hombre que tienen al frente. Usted tiene al frente un maestro. ¿Sabe cuál es mi llamado principal y primordial? Ser un maestro y enseñar las escrituras. Y siendo un maestro y enseñando las escrituras, ser un profeta de Dios para tu vida. Por eso usted ve que en mis predicaciones yo hablo por ahí con 15 o 20 versículos. ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza, ese es mi llamado. Recordemos que el sábado que pasó hablamos de que estas verdades son fundamentales para nuestra salvación. En los versículos 25 al 27 Pablo continúa y dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. A mí no se me va a juzgar igual que a usted. No. Porque Dios me va a decir a mí: primero, te puse al frente de mi iglesia. Segundo, yo te entregué un pueblo. Tercero, tu comisión era predicarles mi palabra. Y cuarto, vamos a revisar los frutos. Yo hoy le dije esta tarde algo a mi esposa: yo estoy en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. A mí me mandaron a enseñar la palabra de Dios. A eso me mandaron a mí. Y a usted lo mandaron a esta iglesia para que reciba las enseñanzas. Usted tiene que saber cuál es su parte en esto, y yo tengo que saber cuál es mi parte. ¿Qué palabras más importantes para cada pastor y predicador? Estar con los ojos puestos en Jesús, nuestro Señor, es vivir comprometidos con toda la verdad. El apóstol Pablo lo llamó todo el consejo de Dios. ¿Va lo que les dice? Por tanto, yo os protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pastor, suavícese. No puedo, porque en mi alma yo tengo un ardor. En mi alma yo tengo un temor reverente. ¿Cuál? Dar cuentas por cada persona que Dios permitió que pasara por esta iglesia, de que haya sido o haya recibido el consejo de Dios. Usted, ahora que termine este culto, usted se va para su casa y usted se ocupa en sus actividades. Yo llego a la mía, ellos se ocupan en sus actividades, y por ahí a la medianoche yo estoy pensando: Padre, tú sí estuviste complacido. Lo que yo prediqué, Señor, sí te complació. ¿Qué le prediqué yo a esta gente? Lo que yo prediqué los va a acercar más a Jesús o los va a alejar de Él. ¿Me prediqué yo o lo prediqué a Él? Todo verdadero llamado tiene ese conflicto interno permanente. Nuestro Señor era consciente completamente de esta realidad, que su vida en la tierra estaba sometido a todo el consejo de Dios. Diga conmigo, diga: todo el consejo de Dios. Cuando hizo milagros en la casa de Pedro, dice: para que se cumpliese la escritura. Cuando fue a la cruz, dice: para que se cumpliese la escritura. Lamentablemente, el Jesús de muchos no es este Jesús, porque el verdadero, sabía y entendía que la escritura lo gobernaba por completo. Y yo esta noche le voy a hacer una pregunta a usted: ¿quién gobierna sus decisiones? ¿Sobre qué usted basa una decisión? Una sola pregunta: si usted va a cambiar de iglesia, de congregación, ¿usted metió la escritura ahí en esa decisión? Una pregunta: si usted se va a casar, ¿usted metió la escritura en esa decisión? Una pregunta: ¿cómo usted está criando a sus hijos? ¿La escritura gobierna las decisiones que se toman en su casa?
Es que no es un cuento, es usar la Biblia en la práctica. Entendamos, amados. Les dije, amados, que no somos ruedas sueltas en el engranaje de la historia de redención que Dios Padre está llevando a cabo a través de los siglos, sino que hacemos parte de ese plan eterno, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿cuál es su parte en el plan redentivo? Estar en esta iglesia, velar por esta iglesia y predicar hasta que Cristo venga o yo me vaya. Qué vida más maluca la del pastor. A veces sí, humanamente hablando, a veces sí. Es monótona. Usted siempre está haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero a eso me llamaron a mí. Ya. Yo le doy gracias a Dios de que me llamó a ser pastor de ustedes y no me llamó a ser un levita. Me estoy leyendo Levítico y yo le doy gracias a Dios de que yo no fui Aarón. Wow. Yo dije, no, a mí me va muy bien. ¿Usted sabe cuánto se demoró la iniciación de Aarón en el sacerdocio? 7 días. 7 días con los mismos calzoncillos. Esta gente como de qué. Usted no lee la Biblia. Lea el capítulo 9 y 10. 9 y 10 de Levítico, la iniciación de Aarón. 7 días no se pudo quitar la ropa, no se pudo bañar, porque tenía que esperar a que Dios apareciera. Yo le di gracias a Dios que yo no soy Moisés. 80 días, 2 veces en el monte, sin comer ni beber, solo lo sostuvo el poder de Dios. Yo le doy gracias a Dios de que no fui Jeremías, porque a mí me dejaron casar, a Jeremías no. Yo le doy gracias a Dios de que no fui Ezequiel. ¿Sabe qué le hizo Dios a Ezequiel? Le mató a la esposa. Y no fue el diablo, fue Dios el que se la mató. Y se la mató para dar un mensaje profético a Israel. Y después lo iba a poner a comer mierda, excremento humano. Y Ezequiel le dijo, Padre, por favor. Y se lo bajó, excremento de paloma. Para que ustedes vengan con el cuento y que Dios entiende que yo hago lo que me da la gana. El Dios suyo está perdido, igual que usted. La gente, míreme, la gente que vivimos para Dios, somos gente cercada. Por eso, míreme, no pierda el tiempo diciéndome que cambie los mensajes. Yo no los voy a cambiar, porque con todo amor y con todo lo que yo a usted lo amo y lo quiero y lo apapucho y todo lo que eso, aquí, como lo dije el domingo en Pontesola, lo repito aquí ni siquiera estoy casado con ella. Aquí solamente estoy casado con él. Cuando podemos entender esta verdad y que la escritura en nuestra vida es igualmente la que posee la última palabra, entonces dejaremos de dar tantas vueltas y nos encaminaremos al plan y propósito divino para nuestras vidas. Así es que Dios brega conmigo. Yo puedo estar enojado, yo puedo estar enchichado, yo puedo estar arrancándome los pelos, y el Espíritu Santo con un solo versículo me desarma a mí. Pero la escritura dice esto: verdad. Entonces usted tiene que perdonar. Y como usted se enojó con una persona y usted dijo que no le iba a perdonar, no solo lo va a perdonar, usted tiene el número de cuenta de él. Consígnele, porque usted va a restituir. Para que usted me venga a decir a mí que usted quiere hacer lo que quiere. Diga conmigo, diga: prisioneros. ¿Sabe qué es un cristiano verdadero? Es un prisionero de Dios. Mi esposa acaba de terminar un libro que se llama El Intercesor, la vida de Res Howells. Leyó la Biblia con el Espíritu Santo, dice él, y le daba miedo llegar a ciertas partes porque el Espíritu Santo lo ponía a hacer lo que estaba escrito. Diga conmigo, diga: yo estoy bajo
Ay, pero dígalo, dígalo. Yo estoy bajo la escritura. Diga, la escritura no está bajo de mi concepto. Y termino esta noche. En realidad, esto era el primer punto de una predicación de 4, pero lo partí, porque cada punto es un mensaje, entonces lo partí. Diga conmigo, diga, la Biblia tiene la última palabra. Pastor, ¿usted qué piensa? ¿Usted ya oró? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Va, yo les voy a traducir. Cuando yo le pregunto a usted qué le dijo el Espíritu Santo, es qué dice la Biblia de lo que usted va a hacer. Porque el Espíritu Santo nunca a usted le va a decir una cosa diferente a lo que le inspiró en la Biblia. Y nos encaminaremos al plan y propósito divino para nuestras vidas. Cuando podemos entender esta verdad y que la escritura en nuestra vida es igualmente la que posee la última palabra, como lo hizo en la vida de Jesús, entonces dejaremos de dar vueltas y nos encaminaremos al plan y propósito divino para nuestras vidas. Y aquí hay gente que están en la iglesia, pero usted está descarriado de la voluntad de Dios para su vida. Y usted está en la iglesia. Yo no digo que usted está descarriado en el mundo. Entienda mis palabras. Yo dije que si Dios a usted le dijo que iba a cantar y usted no está cantando, usted está descarriado dentro de la misma iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que le dio el don. Y entonces cuando usted se muera, Dios le va a decir: oíste, vení, yo no te di a vos un don para cantar. Ay, sí, Señor. ¿Y vos por qué no cantaste? Es que el líder de la danza era muy fastidioso. Y Dios le va a decir: no, él no era fastidioso. El fastidioso, la fastidiosa eras vos, que nunca te quisiste someter. Recuerde la parábola de los talentos. Va como los cogí a todos ustedes. Recuerde la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y al que le dio 1 pensó que iba a estar seguro, porque le dijo: Señor, es que yo te conocía que eras hombre duro. Y puse el ejemplo de cantar, no por nada en especial, sino que se me salió así. Brotó, yo no sé por qué. Esto es lo más importante que podemos hacer con nuestra vida. ¿Qué? Someterla, al igual que nuestro Señor Jesucristo hizo con la suya. ¿Y a qué la vamos a someter? Al control de la palabra de Dios. Diga conmigo, diga, ser lleno. Pero dígalo, ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por la palabra de Dios. Eso es otra manifestación de la llenura. Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. La efectividad de nuestro Señor Jesucristo fue someterse por completo a la escritura. ¿Para qué? Para llegar al momento de decirle al Padre en oración, Juan 17:4 y 5: yo te he glorificado en la tierra. Usted y yo jamás glorificaremos a Dios si nuestra vida no está sometida a la palabra. Si Dios es soberano, si Dios es supremo y si Dios es el que gobierna todo, ¿por qué carajos tenemos que orar? Porque Dios dijo que oráramos. Si Dios de antemano sabe a quién va a salvar y a quién no, ¿por qué tenemos que evangelizar? Porque Él lo dijo. Yo no tengo que meterme con la soberanía de Dios, ni con su presencia, ni omnisciencia. Yo simplemente tengo que obedecer. ¿Qué dijo usted? Que yo iba a predicar, predico. Si usted me pregunta a mí, ¿usted qué hubiera hecho con su vida? Hubiera puesto un negocio de electrodomésticos en el hueco. ¿Sabe, Andresito? Ya hubiera viajado por ahí 6 o 7 veces a China, trayendo contenedores. Estaría podrido en la plata. Eso sí, diezmando el 15, porque yo prometí el 15, el 15, y yendo todos los domingos a la iglesia y ayudando a las misiones y ayudando a la gente. Pero ese era el diseño de vida para mí. ¿Y dónde está? En Yarumal. ¿Y qué está haciendo? Pastoreando la iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios dijo.
A los de la alabanza que les dije que vinieran bien vestidos. ¿Sabe por qué me pongo esto? Que me cae tan mal. ¿A usted le caen mal los trajes? Me caen mal los trajes. Pues ¿sabe por qué me lo pongo? Porque Él dijo: honre mi altar. La efectividad de la vida espiritual de un hombre, don Daniel. Usted quise que yo la mantengo montada. Que yo a veces miro así de reojo y usted me está mirando con ojos, entonces yo le tiro a usted también. Es hacer no lo que quiere, sino lo que Dios determinó que le iba a hacer. Por eso, si Dios determina que usted sea el reemplazo mío, me voy a reír mucho. Yo viejito ahí sentado y usted predicando aquí diciéndome: ¿por qué me metiste en esto? Y yo le dije: yo no, lo metió fue Él. Oyeron, aspirantes. Puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Aleluya. Yo te he glorificado en la tierra. ¡Ey! ¿Quién es el único que puede glorificar a Dios? Diga conmigo, diga: el que se somete. Diga: el que se somete. ¿Y a qué nos sometemos? A la escritura. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Por qué lo sentaron a la diestra de Dios? Porque Él se sometió a la escritura. Hay un montón de gente loca diciendo que Dios y que le va a dar yo no sé qué, que Dios lo va a asegurar aquí, y no le obedecen a nadie, menos a la Biblia. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una vida efectiva es una vida sometida a las escrituras. Así, en primer lugar, esta noche, poner los ojos en Jesús es someternos diariamente a lo que las escrituras dicen para nosotros. Yo he concluido este mensaje. Aleluya. Padre, te damos gracias y en esta noche te bendecimos y te adoramos. Hoy hemos aprendido que una vida efectiva, una vida eficaz, es una vida que, al igual que nuestro Señor, se somete a lo que la Biblia dice sobre Él. Te pido que esta lección se quede grabada en el corazón de cada uno de mis hijos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo a nuestros amigos, hermanos e hijos que nos ven en cada servicio de esta congregación por el Facebook, que a partir del 2 de febrero, martes 2 de febrero, ya no vamos a transmitir por el Facebook, sino por nuestra cuenta de YouTube, Iglesia Maranata Yarumal. Si no te has inscrito, sí, a usted sí le creo porque usted es youtuber. Si no te has suscrito, suscríbete y dale la campanita para que te llegue la notificación. A partir del 2 de febrero, martes, o sea, la próxima semana, de hoy en 8 días, estaremos ya transmitiendo por el YouTube. Que Dios te bendiga y te espero para la segunda parte del Otro Jesús este jueves a las 7:30 de la noche. Denle un aplauso al Señor por ellos.